Bienvenidos a esta clase de finanzas personales. Clau, muchas gracias por la invitación. Y bueno, comenzaré con el tema abordando lo más importante que tenemos que tener en esta cuestión de las finanzas personales, más allá de saber matemáticas, más allá de saber cuestiones complejas de tarjetas de crédito, interés compuesto, anualidades, rendimientos en inversiones, etcétera. Lo más importante en las finanzas personales es la disciplina. Disciplina y constancia es lo que nos va a dar la pauta para poder tener una salud financiera un poquito más adecuada, ¿sí? Bueno, voy a empezar con unos pequeños datos duros que estuve recopilando para otra sesión, precisamente, y que considero que son bastante importantes. Aquí tenemos una cuestión donde en México tenemos que el 42% prácticamente de la población es pobre, estamos hablando de 52.4 millones de personas. Entre toda la población, 34% tiene tarjeta de crédito, es decir, 27 millones de personas, y solamente 8% tiene un seguro de gastos médicos mayores, ¿sí? De la gente que tiene tarjeta de crédito, el 57.5% tiene una historia de crediticio negativo y el 56% de toda la población no tiene ahorros. Es decir, estamos en una cultura más enfocada al gasto, más enfocada al corto plazo, a la satisfacción que puedes tener en ese momento y al no cumplimiento de obligaciones, sin importar cómo eso puede impactar en el largo plazo, que en una cultura de ahorro o una cultura de prevención, como lo vimos en el tema de el seguro de gastos médicos mayores, ¿sí? O sea, que solamente 8% tenga seguro de gastos médicos y que 34% tenga una tarjeta de crédito y que de ahí más de la mitad tenga un mal historial crediticio, nos da la pauta del tipo de cultura financiera al que nos estamos enfrentando y el reto tan grande que esto supone, ¿sí? Por eso es bien importante esta cuestión de la disciplina, porque los errores financieros no obedecen a una cuestión de, es que no tengo más que hasta la educación primaria, o es que yo tengo mi doctorado y todo, no obedece a criterios académicos. Si bien es más complicado que una persona con estudios universitarios caiga en problemas de sobreendeudamiento o problemas financieros, todos, absolutamente todos, en algún momento o la mayoría hemos pasado por crisis financieras, por problemas financieros, de decir, híjole, no sé cómo le voy a hacer para fin de mes, o que ya me acabé la quincena y estamos en martes y aparte tengo mi cafecito de Starbucks en la mano, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el primer paso para poder solucionar estos temas? Identificar cuánto gano y sobre eso vámonos a los gastos. Nada de que, ahorita identifico cuántos gastos tengo. No tiene mucho sentido. ¿Sí? Que identifiques en este momento tus gastos no tiene bastante sentido que digamos si no tiene una relación con tus ingresos. ¿Sí? El punto de partida entonces ahorita es el ingreso. ¿Cuánto es lo que realmente percibes o puedes llegar a percibir en un mes, en una semana, etcétera? Preferentemente, o más bien, este ejercicio lo vamos a hacer mensual. ¿Va? Para esto, entonces, voy a compartir pantalla del archivito que yo utilizo para el tema de planeación financiera personal. La primera parte o la médula espinal de nuestras finanzas personales van a ser nuestros ingresos. En este archivo, yo he colocado 5 conceptos de ingresos distintos. Es decir, sueldos y salarios, cuánto percibimos de la empresa para la que trabajamos, honorarios, en caso de que seas abogado, contador, o puedes poner ahí freelance, cualquier otro concepto. Aquí el punto es que lo identifiques. Arrendamientos, si rentas alguna casa, algún equipo, algo. Comisiones, si es que te dedicas un poquito a la venta. Y por último, una cuestión de otros ingresos. Parte importante. Un error en el que caemos normalmente respecto de los ingresos es tener nuestro salario y tan.
decir, ¿sabes qué? Pues mi jornada de trabajo es desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde y ya no quiero volver a saber absolutamente nada más. Ahí estamos cometiendo el primer error de nuestras finanzas personales. Que tengamos solamente un flujo de ingreso o un flujo positivo 2 veces al mes o 4 veces al mes si estamos hablando de una persona que su salario se le esté pagando mensualmente. Este es un error importante porque lo expone Tim Ferriss e incluso a Aaron Benítez lo menciona. Hay que poner dinero en la cartera o hay que poner pan en la mesa todos los días, no solamente 2 días del mes. Entonces, si bien tu sueldo a lo mejor puede representar el 98% de tus ingresos en un inicio, porque vas a dedicar el otro 2% a vender mazapanes, a vender termos, a vender ropa, a vender zapatos, a vender tus servicios profesionales de manera independiente, no importa. El punto, insisto, en este momento o para el efecto de esta clase, es comenzar a diversificar el ingreso, que tus fuentes de ingresos no sean solamente uno, sino que procures al menos 2 o 3 de inicio, ¿sí? Para que entonces tengas flujos ya no 2 veces por mes, sino tal vez 4, 5, 6. Imagínate, llegar al punto de poder desarrollar tus canales de ingresos para que todos los días tengas un ingreso constante y sonante, así sean 10 pesos, así sean 100 pesos. Si hablamos de 100 pesos en un de ingreso constante, son 3,000 pesos, 3,000 pesos que, ¿dónde estaban? ¿Sí? Entonces, bien importante ir desarrollando esas líneas adicionales de ingreso. ¿Sí? Estoy muy cansado, pero bueno, define si quieres estar cansado ahorita y limitado el resto de tu vida o estar más cansado ahorita e ir rompiendo esos límites poco a poco. Ese decir, híjole, es que no puedo salir, es que no puedo viajar, es que si viajo tengo que girar la tarjeta de crédito, etcétera. ¿Vale? Entonces, punto 1, identificar el ingreso. Punto número 2. Ahora sí, nos vamos a los gastos. En este archivo, yo te pongo una plantilla determinada. Esta es la que yo hice, esta es la que a mí me funciona. Pero si tú tienes otros gastos, si tú quieres ordenarlo de manera distinta, si tú quieres, vaya, agregarle líneas o quitarle líneas, estás en total libertad. Aquí el punto es que el paso 2 es la lista de los conceptos en los que gastas mes a mes, ¿sí? Vamos entonces a identificar el gasto en 3 rubros principales. El primer rubro, el gasto corriente, es decir, rentas, alimentos, artículos de limpieza, telefonía celular, internet y servicios, ocio y entretenimiento, mantenimientos que tengas que hacer a tu casa, etcétera. Es decir, todo ese gasto que sucede de manera ordinaria, ya sea planeado o no planeado. Segundo rubro de gasto a identificar, todo el que tenga que ver con créditos. Si yo en lo personal identifico aquí 2 rubros para el tema de préstamos, en este caso créditos bancarios y corporativos, todo lo que tenga que ver con aquello que me pueda mandar a buro de crédito o me pueda afectar la calificación crediticia, y préstamos personales, es decir, aquellos préstamos o que hago o me hacen a mí, amigos, familiares, etcétera. ¿Sí? ¿Para qué? Para identificar entonces realmente cuánto estamos gastando en estos 2 conceptos, es decir, cuánto pago por concepto de deuda, qué tan apalancado estoy. Si mejoro mi situación crediticia, entonces cuánto me puedo ahorrar o cuánto puedo destinar a otro rubro de gasto, ¿sale? Esta herramienta, insisto, es para identificar conductas tanto positivas como negativas y tomar acción al respecto. Después, el tercer rubro sería todo lo que tenga que ver con inversiones, ahorro y seguros, ¿sí? Es decir, nos vamos a erogaciones de tipo de inversión o de inversión. Aquí yo destiné un renglón llamado seguro de gastos médicos mayores, otros seguros y ahorro.
En lo personal, tengo contratado mi seguro de gastos médicos mayores, un pequeño seguro de vida, un seguro de protección a efectivo en el caso de que retire cierta cantidad de dinero y me asaltan o soy víctima de algún delito durante las próximas 24 horas, el banco responde por el monto que yo retiré. Y pues la cuestión de mis aportaciones de ahorro voluntario a lo que es la Afore. En un ratito más abordo un poquito más de cada uno de estos temas, de los 3 que acabo de mencionar, nada más para que queden algunos conceptos claros. Ahorita, lo que vamos a ver rápidamente es cómo funciona el archivo, es decir, cómo lo puedo utilizar. Aquí lo ideal, como comenta Claudia, descarguen el documento, hagan lo suyo, edítenlo totalmente en su propia computadora. Así que con la finalidad de que tengan ustedes su propio control. Este es un control a lo mejor muy rudimentario, pero Excel te da la pauta que lo manipules y te dé la información que tú quieres y como tú quieres. A diferencia de una aplicación donde hay que ajustarse un poquito más a sus parámetros. Bien, dicho lo anterior y sin haber dudas, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, tan sencillo como presionar este botoncito 2, este cuadrito, o cualquiera de los símbolos positivos que aparecen aquí arriba, para abrir el documento. Si nosotros presionamos el número 1, lo va a cerrar, es decir, vamos a tener la vista de resumen. Si nosotros, en cambio, abrimos el documento, nos va a dar la vista detallada del archivo, es decir, cada día del mes, qué voy a ingresar y qué voy a gastar. Sí, aquí nos da el detalle. En color verde, vamos a tener entonces lo que va a ser nuestro presupuesto. Esto preferentemente hay que hacerlo antes de que empiece el mes. 1, 2, 3, 5 días antes de que empiece el siguiente mes, empieza a planear el mismo. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, si termina marzo, vamos a planear abril, aproximadamente el 28, 29, 30. Es decir, cuando ya tengamos un poquito más el norte de qué es lo que va a suceder el próximo mes. Conforme vayas agarrando práctica, pues vas a poder hacer tus presupuestos trimestrales o los vas a poder hacer bimestrales o semestrales o incluso anuales, ¿sí? De que ya tengas incluso la noción de qué va a pasar durante todo el año. Sin embargo, ahorita que vas empezando, insisto, hazlo el ejercicio a un mes o incluso a una semana si te parece un poco más sencillo. Entonces, esta columna verde, o más bien todo lo que vaya en las columnas verdes, no lo vamos a modificar más que una sola vez, ¿sí? Agarra esa disciplina de nada más una vez editarlo, que va a ser antes de que empiece el mes, y no lo vuelvas a mover, para que no muevas tu planeación y puedas identificar entonces en qué te estás equivocando y cuáles decisiones tienes. Después tenemos el de reales. En este, de color azul, vamos a ingresar todos los datos reales que vamos teniendo conforme vayamos pasando los días. Por ejemplo, si ingresa N cantidad de dinero el día lunes, primero por concepto de sueldos, o si hasta el día 3 voy a tener el pago de algún seguro de gastos médicos, etcétera. ¿Sale? Es decir, aquí vamos a anotar puntualmente en el rubro que corresponda la cantidad que estemos gastando. ¿Sabes? ¿Cómo hacer entonces? O después, primero vamos a ingresar algunas cantidades, voy a ponerlas en un orden aleatorio. Vamos a poner una persona que gana 10,000 pesos por quincena. Ay Dios, ya puse 100. Vamos a poner que recibe ingresos por arrendamiento de 5,000 pesos los días 5 y que va a recibir, no sé, un bono de su trabajo o una comisión o algo de 1,000 pesos. ¿Sí? Si yo cierro este archivito, no me va a arrojar nada en la sumatoria, en el resumen. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que funcione entonces la función de sumatoria? Aquí arribita ponerle un guión, ¿sí? Dependiendo el día o los días que yo quiera ver, voy a poner el guión. Si yo nada más pongo al día primero,
entonces solamente me va a sumar todo lo relacionado al día 1. Si yo en cambio este guión lo recorro hasta el día 7 o pongo encima de cada uno de estos días, entonces me va a sumar todos los ingresos desde el día 1 hasta el día 7 únicamente, ¿sale? Esto nos va a dar la oportunidad de monitorear prácticamente todos los días el avance del presupuesto, es decir, qué tanto debo avanzar en mi gasto y en mi ingreso respecto de cada mes y conforme se vaya dando los reales. Entonces, va a ser tarea de todos los días agregar un guioncito cada día que va pasando, ¿sale? Para que entonces la fórmula automáticamente nos vaya dando ese ingreso o ese gasto que debamos tener en ese determinado día. Después de que pusimos eso, nos vamos ahora sí con cada uno de nuestros rubros. Supongamos aquí que de telefonía tiene que pagar 500 pesos, de la renta de su casa o la hipoteca tiene que pagar, no sé, 4,500. Adecuaciones, pues tiene pensado hacer una remodelación esta persona de 500 pesos el día miércoles por cuestión de energía eléctrica o alguna decoración. Los servicios, vamos a poner que sean, no sé, 750 en el día viernes, que es de internet y toda esta cuestión, y otros 200 de agua y luz, ¿no? Es decir, aquí hay que entrar a poner todos los gastos y todos los ingresos a conciencia, ¿sale? Yo ahorita estoy poniendo un número cualquiera para dar la instrucción únicamente de cómo funciona el archivo, ¿sabes? Entonces, ya una vez que nosotros llenemos todo esto, ya que tengamos nuestra listita completa y así, entonces ahora sí podemos jugar con el modelito. ¿Sabes qué? Quiero ver, antes de que siquiera empiece el mes, cómo me va a ir, qué tengo en todo el mes de marzo. Bueno, pongo todas las líneas llenas hasta el último día, cierro mi pestaña, veo mi resumen y digo, ok, pues en el próximo mes que viene, voy a tener un ingreso mensual de 26,000 pesos y voy a tener 6,450 de gasto, ¿vale? Lo que me va a dejar con un flujo de efectivo, ya sea positivo o negativo, de N cantidad de dinero y un saldo final también de N, ¿vale? Importante, se me había olvidado. En esto de saldo inicial de flujo de efectivo, en el día 1 pongan con cuánto dinero disponen en este momento, tanto en cuentas bancarias como en efectivo, como en todo. Vamos a poner que empezamos con 7,283 pesos, ¿sale? Para que esta herramienta también les sirva como una pequeña auditoría cada 2 días, cada 3 días o cada día, si lo prefieren, de ir contabilizando el dinero. Por eso, como Miguel Gómez lo expuso muy bien en uno de sus podcasts, es muy bueno utilizar tarjeta bancaria, ya sea de crédito o débito, para hacer nuestros pagos, porque así tenemos un registro y un control a través de la aplicación y no hay pierde, o sea, el dinero ahí está, a diferencia de efectivo, que pues ya vamos a tener que las moneditas volando o que ya se nos perdieron 3 pesos, 5 pesos, 20 pesos, o que ya se me perdió un billete de 200 en el pantalón y luego lo encuentro en la ropa, etcétera. Es decir, para temas de control, sí es muy recomendable el uso de medios electrónicos. Naturalmente, la tiendita de la esquina te va a cobrar en efectivo, los tacos te van a cobrar en efectivo, etcétera. Entonces, lo menor que se pueda de efectivo, mejor, para que sea más fácil para ti controlarlo. Y entonces, vuelvo al punto de este archivo, te va a decir, bueno, al final del mes tú tienes que tener 26,833 pesos. Si no lo tienes, ahí es como practicarte un autoarqueo. Tienes que ponerte a recordar por qué tengo dinero de menos o por qué tengo dinero de más, qué me faltó registrar. Por eso vuelvo al punto de que es bien importante que esto es más una cuestión de disciplina. Otra lectura interesante del archivo está en los porcentajes, ¿sí? Este porcentaje que tenemos del lado derecho nos dice cuánto estamos gastando respecto de nuestro ingreso. Es decir, de la hipoteca, 17% respecto de mi ingreso total se va a ir ahí, ¿sale? Lo podemos ver también en términos porcentuales de decir, ¿sabes qué? Pues quiero limitarme a que sea un 10%, o quiero ahorrar el 10% de mis ingresos, o quiero
destinar nada más el 5% para N rubro. Aquí en el chat, José Juan Mora pregunta, ¿recomiendas alguna app para el registro de gasto y o control de dinero? En cuanto a aplicaciones, la que más puedo recomendar se llama Finerio, ¿sí? Como finanzas, pero es Finerio. Es muy buena aplicación, no te permite un monitoreo diario, es un monitoreo más bien mensual, porque el presupuesto te lo arroja tal cual al mes y nada más cuánto has avanzado de tu consumo de presupuesto o de tu presupuesto de ingresos respecto del mes, es decir, vas al 40%, vas al 50%. A mí me gusta más esta lectura porque también me sirve de recordatorio que no he pagado la luz, que no he pagado el agua, que lo iba a pagar tal día. Pero Finerio es la aplicación móvil que más podría recomendar para este tipo de cuestiones. Y pues bueno, esto es más bien como para una computadora de escritorio o una computadora portátil. El siguiente punto, pues bueno, ya va más con los números reales. Aquí vamos a poner que fueron 10,000. Aquí vamos a poner que se ingresaron nada más 2,500 pesos, que nos quedó mal la persona de la renta. Vamos a poner aquí en plan de datos, que nos sale un poco más barato. En la renta, pues esa normalmente va igual. Ahorita voy a poner todo junto. Aquí en adecuaciones vamos a poner 280. En servicios, 1,500. ¿Sale? Recomendación que también que hago para esta parte, ya sea clic derecho y luego nuevo comentario. No, perdón, era nueva nota. Clic derecho, nueva nota. Y entonces ponemos esos 450 de qué son. Ah, bueno, telefonía móvil. Es decir, le ponemos el concepto para que cuando pasemos el mouse encima del mismo, pues ya directamente nos dé en qué nos gastamos ese día, esa cantidad de dinero o la integración de la cantidad de dinero. ¿Sí? Porque a lo mejor aquí podríamos poner, en lugar de 1,500, 750 más 500 más 250, ¿no? Por poner un ejemplo rápido. Entonces, internet, 750. No sé, electricidad, 500. Yo sé que nadie paga 500 de luz. Y agua potable, 250. ¿Sale? Entonces ya con eso tienes un desglose y tienes un control bien detallado, sin que te estorbe, sin que se vea tan bromoso, de los conceptos de gasto o de ingreso que estés teniendo. ¿Sí? Aquí también podemos ponerle un comentario de arrendamiento. Equipo de cómputo. ¿Sabes? ¿Cómo podemos hacer ese atajo? Es decir, sin dar el clic derecho, con Shift y F2. Shift y F2 nos va a permitir ingresar el comentario o la nota. Bien, entonces, cerramos la pestaña o las pestañas. Insisto, pues ya aquí cada uno tendrá que ingresar sus números reales. Y el archivito solito entonces nos genera un análisis de desviaciones. Es decir, aquí hubo una variación negativa de 13,500 pesos en el ingreso, que representa el 52%. Fueron 1,000 en otros ingresos, 2,500 en arrendamiento y 10,000 en sueldos. Las desviaciones que sean positivas o que sean favorables para nosotros se van a marcar en verde, es decir, aquí, por ejemplo, es un ahorro en el gasto. Las que nos sean desfavorables, es decir, o una disminución en el ingreso o un incremento en el gasto, nos lo va a marcar en rojo. Y la regla está con cantidades arriba de 100 pesos, es decir, cosas que pudiéramos considerar importantes o con un importe razonable, ¿sale? Y bien, acá abajito una pequeña tablita de pasivos por liquidar, es decir, las deudas que tengamos. Por ejemplo, podemos poner aquí 7,850 de tarjeta de crédito Banorte y 500 pesos de préstamo con Chuy, ¿no? Que nos prestó algún amigo.
Y acá abajito cuentas por cobrar, es decir, gente que te deba a ti. Digamos que un primo le prestamos 750 pesos y aquí entonces vamos llevando el control de cuánto nos deben y cuánto debemos nosotros. En esta de hasta mero abajo de pasivos iniciales, bueno, esta es como una comparación de ver, ok, empecé el año con N cantidad de deuda por N conceptos, y bueno, aquí ya voy viendo, perdón, cuánto es lo que debo actualmente, ¿sí? Eso te puede dar la pauta para una inspiración, es decir, ¿sabes qué? Pues voy a reducir el 50% de mis adeudos, o voy a reducir el 100%, o voy a reducir el 20%, lo voy a mantener, etcétera, ¿vale? Entonces, este archivito como tal, es únicamente como gestión, es únicamente un archivito para controlar los rubros de nuestras finanzas personales, irlo registrando diariamente, ya sea en aplicación o ya sea aquí en Excel. Es bien importante tener la disciplina de un registro diario y no confiar en la memoria, porque si no se nos van a olvidar las cosas y no las vamos a armar, ¿sí? Se nos va a hacer bolas el engrudo y entonces el propósito del archivo o de la aplicación se va a perder totalmente, ¿vale? Y bien, en general esta mini clase es corta, es nada más como un pequeño instructivo de cómo utilizar el archivo. Ahorita me voy a pasar a cuestiones de lo que es el ahorro voluntario o esta parte de los seguros. Esta es de las mejores inversiones que pueden hacer. ¿Sí? Un seguro de gastos médicos, tú pagas mensualmente, semestralmente, cuatrimestralmente o anualmente algo que se llama una prima, es decir, un importe por la póliza misma. Estas pólizas normalmente te cubren para accidentes, vaya, mayores, como el propio nombre lo dice, y que a la par pues tengas tu seguro del IMSS, pues que te dan en tu trabajo para cuestiones menores. Un tratamiento como el de COVID-19 puede llegar a ser muy costoso si se complica, muy, muy costoso. Entonces, este tipo de pólizas entran a respaldarte en ese tipo de padecimiento, en padecimientos también un poquito más graves, como lo son cáncer, como son accidentes, como son N cantidad de situaciones, ¿sí? Entonces, yo sí recomiendo mucho la cuestión de un seguro de gastos médicos mayores. ¿Cuál? El que mejor te acomode, asesórate con brokers. Lo ideal es que tengas un coaseguro y un deducible, lo más bajitos que te sean posible, aunque eso significa que mensualmente vas a pagar una prima más alta o que anualmente vas a pagar una prima más alta. ¿Por qué? Esto del coaseguro y del deducible es la cantidad de dinero que vas a desembolsar tú y lo demás lo desembolsa la aseguradora, ¿sale? Entonces, mientras más bajito sea lo que tengas que desembolsar en un accidente, mejor, aunque eso para la aseguradora pues no está tan chido y te va a cobrar un poco más cara la póliza. Así que no adquieras una póliza baratita de que digas, ah, no, pues mensualmente me salen 1,000 pesos, si el coaseguro y el deducible te van a dar 80,000, 100,000, 120,000 pesos por cada accidente, ¿sí? Mejor equilíbralo, platica bien con tu broker, asesórate con 2 o 3 las diferentes cotizaciones, pero lo ideal es eso, que coaseguro y deducible sean lo más bajito posible, ¿vale? Después, otros seguros como es seguro de vida o seguro en caso de robo, también no sabemos en qué momento nos vamos a ir, no sabemos en qué momento puede pasarnos algo grave. En este caso, en lo personal, por ejemplo, con la institución financiera que yo tengo mis tarjetas de débito y crédito, pago un seguro de 70 pesos que me cubre retiros de hasta 20,000 pesos en efectivo y en caso de fallecimiento, pues una compensación de 100,000 pesos para mis familiares. Si bien no es una cobertura tan amplia, por 70 pesos mensuales tener la seguridad de que si algo me pasa no voy a perder mi dinero o si algo grave me pasa, allá mi familia va a tener un pequeño respaldo, pues qué maravilla. Nosotros siendo jóvenes, realmente estos seguros son muy baratos y muy accesibles, insisto, los hay desde los 70 pesos mensuales. Y por último, la cuestión de ahorro. También coincido con lo que Miguel Gómez en su momento expuso en su podcast.
las Afores son muy buena opción. Tienen un rendimiento, al menos en lo que es la parte de ahorro voluntario, muy bueno, muy atractivo, que va pues bastante por arriba de la inflación y bastante por arriba de lo que es el CETE y algunas inversiones bancarias, con la ventaja de que puedes disponer prácticamente de inmediato de ese ahorro. Solamente que entre una disposición y otra deberán pasar 2 o 6 meses, dependiendo la FORE con la que te encuentres. ¿Sí? Pero las aportaciones voluntarias, tú las puedes retirar en el momento que quieras, y si no las quieres retirar, cumpliendo cierto tiempo, se vuelven deducibles para tu declaración anual de impuestos. ¿Sale? Y bien, pues bueno, por mi parte. Yo ahí tengo una duda. Sí, claro, sobre claro, las sí. Afores. No sé si sepas, las comisiones que te cobran por las aportaciones voluntarias son las mismas que las comisiones por tus aportaciones regulares. Sí, sabes, si no, no te preocupes. Lo que sí me acuerdo es la comisión por retiro como tal del dinero. En este caso, la comisión por retiro estaba como en 1.06 o 0.7, algo así recuerdo, y ya ahorita bajó al 0.42, es decir, disminuyó un 60%. Sin embargo, las comisiones por el manejo de la FORE son prácticamente las mismas, al menos lo que yo he visto en mi estado de cuenta. Ahí se agarran parejito. Entonces, Ok. no Y recuerdo la si es la misma. comisión que me mencionas es comisión sobre retiro de aportaciones voluntarias, ¿correcto? Así es correcto. Ok. ¿Y sabes más o menos qué tasa te están dando? La tasa ahora sí que depende. Por ejemplo, en el mes de enero, que fui a hacer precisamente un retiro de aportaciones, el mes de enero la tasa que traían era el 17% anual. ¿Sí? Que ya que Ok. ves lo del punto 42, ojo, también es en el periodo que duró o sea, la tasa de retiro es por el periodo que duró tu inversión también ahí, y es tasa anual. Entonces, si tú retiras y estuvo nada más el semestre, pues vaya a ser punto veintitantos. Sí, es un poquito rara y compleja esa operación, pero la tasa realmente es muy bajita comparada contra la tasa de rendimiento que te puede dar. Lo normal que yo estuve viendo en la FORE que yo tengo era en el rango del 12 al 14% anual. Y el riesgo, o sea, hay un riesgo naturalmente con la FORE, pero para que tú pierdas tu dinero, la FORE tiene que quebrar. Y está muy cabrón que quiebre. Por eso existe la CONSAR, la Comisión Nacional de Seguros y Ahorro para el Retiro. ¿Sí? La CONSAR, así como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, es el organismo que se encarga de regular a las AFORES para que éstas no se descapitalicen de manera importante y entonces puedan garantizar el ahorro de las personas que están, vaya, depositando sus ahorros para el retiro con ellos. Entonces, hay una cuestión y una de regulaciones bastante robusta alrededor de las AFORES, por lo que el riesgo realmente está muy disminuido. Si acaso el único problema como tal que pudiera haber con una AFORE, por ejemplo, en el caso del retiro que yo hice, fue que fui a tramitarlo en persona. La cita la saqué un lunes, tuve que ir el miércoles y el viernes yo ya tenía el efectivo disponible. Es decir, la disponibilidad es inmediata, entre comillas, porque es una semana aproximadamente entre que empiezas el trámite hasta que lo concluyes. Pero a diferencia, por ejemplo, de fondos de inversión o demás, donde solamente tienes cada 2 meses, cada 3 meses o cada cierto tiempo para retirar el efectivo, en este caso no, puedes hacer una disposición prácticamente en el momento que tú quieras, pero después de la disposición tienen que pasar 2 o 6 meses, dependiendo la FORE, insisto, para que puedas volver a hacer un retiro de aportaciones voluntarias. Ojo, nada más aportaciones voluntarias, no toda la cuenta que tengas ahí para el retiro. Esa no la puedes mover, es más complicado, puedes hacerlo por un tema de desempleo con ciertas semanas cotizadas, pero no es recomendable. Te bajan muchísimas semanas de cotización haciendo eso. Y bien, ¿alguna otra duda, pregunta, algo que tengan inquietud? Carlos, pues la pregunta obligada, ¿tu Afore la tienes, en dónde? Mi Afore la tengo en Sura.
Yo ahora sí que nada más conozco las dos Afores que, de acuerdo a tu rango de edad y el mío, que si mal no recuerdo es hasta los 35 años, las dos mejores Afores para nosotros los jóvenes es Profuturo y Sura. Son las que ofrecen la tasa de rendimiento más alta. Y en mi caso, vaya, Sura me ha gustado mucho por lo poco burocrático que es, tanto para domiciliar las aportaciones voluntarias, yo las tengo domiciliadas, automáticamente me hacen el cargo, como para disponer de las mismas. Yo honestamente pensaba, como mucha gente, que las Afores pues son todo un rollo y merequetengue, pero la realidad es que la atención al cliente que he recibido con ellos ha sido muy buena, un poco burocrática, rápida, ágil, en general muy agradable. Ok, gracias. No hay de qué, Víctor. ¿Alguna otra duda que tengan? Yo ahí un consejo, yo intenté meterme a Sura, pero cuando era practicante, pero fíjate que batallé mucho porque me pedían ir a la oficina, y bla, 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 que eso eran otros tiempos, obviamente yo fui practicante hace como 5 años. Entonces lo que hice es que cuando van las señoritas, porque cuando estás en una empresa grande, hay asesores que van y literal se ponen en la puerta o te contactan y que le dan servicio como a toda la empresa en general. Entonces, Sí. ahí es donde yo aproveché para ya registrarme en mi Afore y sin problemas, y una vez teniendo como el contacto de algún asesor, es mucho más fácil que te echen la mano si algo se te llega a batallar o así, ¿no? Entonces, a veces vale la pena aprovechar que te están buscando para que arregles esas cosas. Creo que lo más latoso es dar de alta la Afore y ya cambiarte es un poco más sencillo. Es correcto. De hecho, precisamente a mí me pasó igual, el agente directamente se apersonó en la empresa. Entonces, si en tu empresa es pequeña, mediana, etcétera, es un pequeño despacho de consultoría de marketing digital o es un pequeño taller, pero que tienen su registro de IMSS y les pagan su seguridad social y todo, aunque sea con el mínimo por estrategia fiscal. Sí recomendaría que, aunque sea en Facebook, o sea, tan sencillo como publicar en un grupo de la ciudad o algo, busco asesor de Afore para que venga a la empresa a darnos de alta. Entonces ya la persona automáticamente, porque a ella le conviene, por 3, 4, 5 personitas que se quieran cambiar, se apersona hasta la empresa y ya directamente entonces ahí él les hace el trámite y les hace la vida más sencilla. Este es un hack, un tip que a mí se me ocurre y que a él le conviene, a cualquier asesor de cualquier Afore le va a convenir. Decir, bueno, pues aquí ya tienes prácticamente 5 clientes servidos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que a lo mejor ya se tenga identificado la marca, en un grupo de Facebook, insisto, preguntar quién es asesor de Afore de tal marca y te van a salir hasta por abajo de las piedras. Ahorita lo que es asesores de Afores y asesores de seguros, vaya, te los encuentras donde sea. También en LinkedIn he visto, a gente que te quiere agregar o que son asesores. Entonces, si no tienes Facebook, también en LinkedIn tú publicas y vas a ver que alguien aparece. En mi caso, yo estoy con Profuturo y tampoco he batallado. Hola, Carlos. Soy Daisy. Yo sí tengo una duda. Adelante. Bueno, es más bien como un comentario. Había escuchado que en cuanto al análisis de los gastos, un porcentaje sano de deuda podría ser un 30%. ¿Qué recomiendas tú? En términos porcentuales, lo que destines a pago de deuda sí es una cantidad ideal entre el 15 al 35% aproximadamente, pero aquí, más que irnos a porcentajes fijos, pues también es identificar el ingreso de la persona, ¿sale? Porque una persona que gane, no sé, 8,000 pesos mensuales y tenga que destinar 5,000 pesos a créditos para no irse a buró, híjole, estamos hablando de una cantidad bastante grande, en este caso de un 62%. En cambio, esos 5,000 pesos para una persona que gane 40,000 pesos mensuales, pues va a ser como de, está bien, no hay problema. Entonces, lo ideal sí es no apalancarse mucho en función del ingreso. Insisto, un
un 15% me parece lo más razonable. Más arriba de eso me parece exagerado, salvo que sea un negocio o una deuda que te esté dejando rendimientos por arriba de lo que te cobran de la tasa de interés. Yo no recomendaría deudas por arriba del 15 o 20%. En el caso, por ejemplo, de créditos automotrices o porque salió el boleto en preventa en tarjeta de crédito Banamex, pero cuesta como 5,000 pesos el boleto, bueno, antes que se daba lo de los conciertos. Vaya, no te recomiendo mucho que la deuda por cosas improductivas sea tan alta. Ya si te vas por la cuestión de que, bueno, es un crédito para poner un negocio y te quieres arriesgar, pues dale. Aún así, el porcentaje te lo vas a dar más bien en función del efectivo que te quede disponible después de todos tus gastos y destinar aunque sea un poquito a ahorro, ¿sale? Ahí entonces, por diferencia, mis ingresos menos mis gastos fijos y mi ahorro, todo eso puedo destinarlo a deudas si la veo productiva y la veo razonable, ¿sale? Ese es mi consejo personal. Eso, así es como yo llegué a manejar incluso en alguna ocasión un proyecto. ¿Te aprietas mucho el cinturón? Sí, te lo aprietas bien cañón, pero es un riesgo que estuve dispuesto a asumir, salió bastante bien y ahorita ya pude recuperar el control de mis finanzas otra vez, o sea, pude estabilizarlas en niveles un poquito más adecuados. Gracias, Carlos. Otro comentario quería hacerte sobre las tarjetas de crédito. Pienso que también puede, bueno, es como un comentario. Pienso que puede ser algo bueno si lo sabemos utilizar, como tú bien dices, para apalancarnos y poder a lo mejor diferir algunos pagos que normalmente lo podríamos hacer en un mes, podemos hacerlo a lo mejor a meses. Yo creo que bien utilizado se puede usar, solo hace falta quizá también enseñar a las personas a utilizar las tarjetas de crédito. Creo que también esa puede ser una buena herramienta. Exactamente. Lo ideal es que con la tarjeta de crédito no compres cosas que te las vas a acabar antes de terminar de pagarlas, ¿sí? Por ejemplo, decir, bueno, la tarjeta de crédito la voy a utilizar para comprar una lavadora de 8,000 pesos y la voy a mandar a 12 meses sin intereses. Pues bueno, no hay intereses, no hay un costo de financiamiento y en lugar de desembolsar de sopetón 8,000 pesos, pues bueno, vas desembolsando como 800 y fracción aproximadamente, no, menos. Vas desembolsando una N cantidad fija mes a mes, que esa ya la vas a incluir en tu presupuesto y que sabes que ese bien, esa lavadora, tú la terminas de pagar en 6 meses o en un año, pero te va a durar, vaya, 10 o 12 o 15 años, dependiendo cuánto la cuides. Otra cosa es que si estamos muy cortos de efectivo y necesitamos hacer alguna compra muy inmediata o algún pago muy inmediato, pero no podemos gastar nuestro efectivo, ahí te va un pequeño tip en el manejo de la tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito normalmente tienen una fecha de corte, es decir, normalmente es el día 14 o 15 y el banco dice, ok, del día 15 de febrero al día 14 de marzo, tú gastaste tanto, digamos 2,000 pesos, ¿sí? Y después, y te dicen, ok, pues el saldo, si quieres pagarlo todo, son 2,000 pesos de sopetón o el mínimo normalmente son 250. Después del corte, yo te doy hasta el día 3, normalmente 3 o 4 del siguiente mes, para que lo pagues. Entonces, los gastos que hiciste del 15 de febrero al 14 de marzo por 2,000 pesos, tienes que pagarlos entre el 15 de marzo y el 4 de abril. ¿Sabes? Lo ideal es que pagues todo para que no te genere intereses. Entonces, ¿cuál es el tip aquí para utilizar todo ese tiempo, la mayor cantidad de tiempo apalancado y que no te cobre intereses si vas a pagar totalmente la deuda? Compra 1, 2, 3 o 4 días después de la fecha de corte. Es decir, en lugar de comprar el 13 de marzo, compra el día 18. ¿Por qué? Porque entonces se va a integrar en el corte del 15 de marzo al 14 de abril.
y pagas hasta el 4 de mayo. Es decir, una compra del 18 de febrero la vas a pagar hasta el 5 de mayo. Te das prácticamente un mes y medio de plazo en el que no desembolsas efectivo y la deuda es sin intereses. Entonces, eso, o sea, haz compras con tarjeta de crédito que sepas que vas a pagar de manera inmediata, pero no quieres desembolsar dinero en ese momento porque dices, ¿sabes qué? Prefiero gastar este dinero en efectivo en comprar alimentos y ya después me encargo del pago, por ejemplo, de algún servicio de internet o algo así, porque ahorita ando corto de efectivo, pero sé que voy a recuperarme en el siguiente mes. Bueno, entonces hago esa estrategia para no tener que generar pago de intereses y no tener que desembolsar dinero inmediatamente. Es decir, mandas el pago al futuro un mes o mes y medio aproximadamente. ¿Vale? Ese es otro manejo inteligente con la tarjeta de crédito, tanto los meses sin intereses. Ojo, que no tengan intereses no significa que sea bueno necesariamente, porque si el pago que tienes que hacer es más alto de lo que realmente puedes, pues ya ahí caemos en un error. Para eso este archivito que acabamos de ver nos va a decir, puedes gastar tanto, o con tus ingresos y viendo los gastos que me registraste, o te queda tanto dinero al final, o incluso quedas en números rojos, es decir, quedas en menos 1,000 o menos 2,000, o sea, te faltan 2,000 pesos para completar tu mes. Este archivito te va a dar la pauta de eso, de qué tanto puedes cargarle a una compra de meses sin intereses, ¿no? Y ya en el futuro, pues cómo te va a repercutir la compra que hiciste el 18 de febrero en el mes de mayo. Dale. Carlos, súper rápido. Si quieren saber más información sobre finanzas personales, ¿dónde te encuentran? Ok, si quieren aprender un poquito más de finanzas personales, en Facebook me encuentran como Carlos Santelices. No sé si vaya a aparecer mi nombre como tal en las sesiones o más bien en la grabación de YouTube. Me encuentran como Carlos Santelices, tanto mi blog personal como mi Facebook personal también. Tengo un canal de YouTube, igual, Carlos Santelices, ahí realmente he subido poco contenido, más bien enfocado a temas de contabilidad académica y vía correo electrónico, carlos@yoday.com.mx. Perfecto, muchas gracias. Y el día domingo les estará llegando la grabación de la presentación. Cuídense mucho, bonita noche. Igualmente, Clau, cuídate, buenas noches, hasta luego.